En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ya casi llegando al final del Adviento. El domingo próximo ya es la Navidad. Este cuarto domingo de Adviento se nos presenta un tema muy importante, que es el juicio que hacemos de los demás, que podemos hacer de los demás, los errores que podemos cometer al juzgar a los demás. Y esto lo presenta el apóstol San Pablo en su epístola primera a los Corintios, en el capítulo 4, los primeros versículos del capítulo 4. Y la enseñanza que podemos sacar de allí es que un apóstol, siendo depositario de los misterios de la fe, no le es lícito predicar sus propias ideas. Un apóstol entonces no predica propias ideas, sino que obviamente predica el Evangelio, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y tampoco está sometido el apóstol a juicio humano alguno. No hay nadie, ningún ser humano que pueda juzgar al apóstol. Y esto es así porque el juicio de los hombres es falible. El juicio de los hombres siempre tiene error y no se debe o no se puede confiar en el juicio de los hombres. Así lo expresa San Pablo en otra parte de esta epístola, primera de los Corintios, que dice que nadie ponga su gloria en los hombres. Es decir, no confiar en aquel hombre que parece ser o que pudiera ser el más sabio y que dar un justo juicio. Ni siquiera en esos hombres, ni siquiera en los santos podríamos confiar, porque el juicio de los hombres es falible. No ha de verse en los apóstoles valores propios. No hay que ver, el que está del otro lado del apóstol no debe ver en él valores propios, cómo se comporta o los valores que esa persona tiene, sino mirar a los apóstoles solamente como agentes cuyo valor depende todo de la fidelidad con que cumplen su mandato. En eso sí debemos fijarnos, en la fidelidad con que el apóstol cumple su mandato. Es lo que dice la epístola hoy, San Pablo. Ahora bien, lo que se requiere en los distribuidores, es decir, en el apóstol, en aquel que lleva adelante la obra de Dios, la evangelización, transmitir el mensaje de Dios, la doctrina de Jesucristo, es hallar que sea fiel. Fiel, obviamente, a la doctrina de Cristo, a Jesucristo. Su mandato, como ya lo acabo de decir, consiste en poner al alcance de las almas los misterios revelados por Dios. Los misterios, dice Fillon, son las verdades evangélicas predicadas por los apóstoles y los otros misioneros de Cristo. Ciertamente hace referencia hasta toda la línea de papas, obispos y sacerdotes. Es decir, los misterios son las verdades evangélicas predicadas por la Iglesia, la verdad de la doctrina de Cristo. Y a eso debe ser fiel el apóstol. Predicamos sabiduría de Dios en misterio, continúa San Pablo en otro capítulo, aquella que estaba escondida y que predestinó Dios antes de los siglos para gloria nuestra, para gloria nuestra. Eso es lo que el apóstol debe predicar, los misterios de Dios. Todo apóstol es siervo de Dios, dice San Pablo en esta epístola de hoy. Así es preciso que los hombres nos miren como siervo de Dios, como siervos de Cristo y distribuidores de los misterios de Dios. Y por lo tanto, la conclusión lógica, si es siervo de Dios, si le tiene que rendir cuentas a Dios, a Cristo, solo por Él, es decir, solo por Dios, solo por Cristo, debe ser hallado fiel. Pues, aunque de nada me acusa la conciencia, dice San Pablo en la epístola de hoy, no por esto estoy justificado.
El que me juzga es el Señor. Vuelvo a repetir esta idea porque es fundamental. Ni siquiera la conciencia del apóstol puede justificar al apóstol. Solo Dios puede justificarlo. Es decir, San Pablo cuestiona su propio juicio, su juicio sobre sí mismo, porque siente que él no se conoce lo suficientemente bien como para ser imparcial en este asunto. Nadie se conoce a sí mismo lo suficientemente bien como para poder juzgarse a sí mismo. Esa es una verdad muy, muy importante que debemos aprender. Indudablemente, la conciencia de San Pablo le dice que sí, que supo realizar su función fielmente. Nada le reprocha la conciencia. Pero la conciencia propia no basta para probar que no tiene nada para reprocharse. Puede haber algo que se le escape a la conciencia y que solo Dios lo conoce, y por eso el juicio último le corresponde a Dios. Solo puede juzgar justamente, es decir, precisamente, es decir, sin error, fielmente, solo puede juzgar sin error quien conoce lo que pasa en las profundidades del corazón humano, es decir, Dios. En consecuencia, solo justifica el juicio del Señor, y a eso debemos someternos y a eso debemos implorarle misericordia a Dios para que su juicio sea benévolo con respecto a nosotros. La conciencia propia, aun cuando la conciencia no nos reproche nada, no alcanza para justificarnos. Hace falta el juicio de Dios. Por eso, a San Pablo no le importan los juicios de los hombres, porque los juicios de los hombres son vanos. Siempre tienen error. En otra parte de la 1 Corintios dice, el Señor conoce los razonamientos de los sabios, y estamos hablando de los sabios, no de la gente tal vez común o tonta, digamos, de los sabios, que son vanos. Incluso el razonamiento de los sabios son vanos. Ni el juicio propio, como dije recién, porque puede ser parcial. El juicio propio ciertamente puede ser parcial. Pues no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, dice San Pablo en la 2 Corintios, sino aquel a quien recomienda el Señor. El que recomienda el Señor es porque el Señor le ha aprobado con su juicio propio, digamos, con su juicio del Señor, no el que se recomienda a sí mismo. Y confirma esto elocuentemente San Pablo en otra epístola, en la epístola a los Romanos. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Será sostenido en pie el siervo ajeno, porque poderoso es el Señor para sostenerlo. Poderoso es el Señor para sostener a su siervo, y no necesita su siervo el juicio vano de los hombres. Por eso, cuando nos vemos en conflicto con el prójimo, sentimos una especie de contradicción en nosotros mismos. Sentimos una fuerte inclinación a formarnos un juicio sobre el prójimo. Eso somos todos débiles, nadie escapa de no formarse un juicio del prójimo. Ese juicio sea para condenarlo y de esa manera satisfaciendo nuestro amor propio, para yo sobresalir sobre mi prójimo, o para justificarlo benévolamente. Las dos cosas están mal. La verdad no está ni en una ni en la otra cosa. La verdad no está ni en hacer un juicio para condenarlo, ni tampoco está la verdad en hacer un juicio para justificarlo benévolamente. La verdad está en abstenerse del juicio. Y esa es la doctrina que nos presenta San Pablo hoy, la doctrina
católica la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor lo dijo clarísimamente en el Evangelio a San Mateo: no juzguéis, para que no seáis juzgados. ¿Qué es lo que se prohíbe con este no juzguéis? Se prohíbe el juicio temerario, es decir, un juicio imprudente que uno puede llegar a hacer y que lo hacemos lamentablemente, al menos en nuestras mentes lo hacemos. Se prohíbe el juicio temerario, es decir, se prohíbe el juicio sin fundamento, sin razón o motivo. Es decir, se prohíbe la ligereza de juicio. Uno puede llegar a una conclusión muy rápidamente y ciertamente esa conclusión está errada por la ligereza con la cual se hizo. No es necesario que sepamos a qué atenernos con respecto a un apóstol, sino solo con respecto a su doctrina. Es decir, de un apóstol sí hay que juzgar la doctrina que predica. Y las demás cosas, los juicios que podemos hacer sobre su humanidad, dejarlos de lado. En cuanto a su doctrina, sí que debemos proceder con libertad de espíritu para aceptar o para rechazar lo que el apóstol nos propone. Pero, como vengo diciendo, la tendencia a juzgar al prójimo debe abandonarse y dejarse para que Dios lo resuelva, sin pretender justificarse uno mismo con las fallas del otro. No juzgar al siervo de otro es, entonces, prescindir de la opinión propia, resignarse a ignorar sin condenar ni absolver. Así lo dice también nuestro Señor Jesucristo en otro evangelio, en el Evangelio de San Lucas: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, absolved y se os absolverá. Y hay aquí una gran luz, se nos quita de encima un gran peso. Dios en realidad con esto nos está quitando un gran peso. Nos libra del empeño de tener que corregir a otros cuando ese otro no está bajo nuestro magisterio o nuestra autoridad, se podría decir. No estamos hablando de aquí de alguien que tenga autoridad sobre otro, sino de un juicio que se puede hacer general a todos. Dios nos saca ese peso de encima, de no juzgar a los demás. Es un gran alivio entonces sentirse liberado de ese celo indiscreto, de tener que corregir a todos, como un comedimiento que según la experiencia, porque prácticamente todos hemos experimentado eso de querer corregir a todos que están a nuestro alrededor, siempre sale algo mal. Luego, y concluye así San Pablo este trozo de la epístola de hoy: de nada vale juzgar antes de que venga el verdadero juez. Dice así el último versículo de hoy: por tanto, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno le vendrá de Dios su alabanza. Esto es lo que ocurrirá en la parusía. Esto es clarísimo. Cuando nuestro Señor venga, allí saldrán a la luz secretos. Allí se conocerá, se pondrán de manifiesto los designios del corazón, el por qué cada uno actuó de tal manera, buena o mala. Y solo entonces se podrá emitir con certeza un juicio humano.
Porque nuestro Señor Jesucristo, que es el juez infalible, que conoce todos los corazones, habrá pronunciado públicamente primero los suyos. Una vez que Jesucristo pronuncie sus juicios, los seres humanos entonces podemos pronunciar también nuestros juicios, porque obviamente estarán de acuerdo con los juicios de nuestro Señor Jesucristo. Y esos juicios serán en los grandes juicios de los últimos tiempos que ya venimos hablando, el juicio de las naciones, el juicio final al final de todos los tiempos. Allí entonces se conocerán las buenas o malas artes de todos, porque tenemos subterfugios para salir del paso, malas artes, que han permanecido desconocidas para los hombres. Los hombres no saben, obviamente, por qué las hacemos y los motivos secretos por los cuales actuamos de esa manera. A la espera de ese momento solemne, San Pablo desafía la jurisdicción de cualquier juez humano, por lo que ya venimos diciendo. El juicio humano será siempre falible, y esto nos da pie solo para poner nuestras esperanzas en el juicio del Señor, que será en el día de la parusía, cuando Él venga a juzgar a vivos y muertos, como decimos en el credo. De hecho, en ese momento, en el día de la parusía, y no en vano la Iglesia nos presenta en el sábado de las témporas de Adviento, la misa de ayer, sábado de las témporas de Adviento, el texto de San Pablo de la segunda epístola a los tesalonicenses, donde se delinea el orden de los acontecimientos trascendentales y últimos. Antes de que suceda la parusía, antes de que nuestro Señor Jesucristo, San Pablo dice que deben ocurrir estas cosas. Y leo este versículo de la segunda Tesalonicenses. Nadie os engañe en manera alguna, porque primero debe venir la apostasía y hacerse manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, que es el anticristo. Primero la apostasía e inmediatamente después de la apostasía el anticristo. Que nadie nos engañe, comienza diciendo San Pablo este versículo, porque corremos el riesgo de no presentar este texto que es tan crucial, corremos el riesgo de no presentarlo en toda su verdad. Vuelvo a repetir entonces el orden: primero la apostasía e inmediatamente después el anticristo. El riesgo es meter algo en el medio entre la apostasía y el anticristo. No hay nada, San Pablo no dice que haya algo en el medio. No tener en cuenta o no tomar en cuenta ese orden, o no seguir ese orden establecido por San Pablo, por la divina revelación, por la Iglesia que lo aprueba, que lo avala, no llegar a comprender el alcance que la apostasía tiene, puede llevarnos a conclusiones erradas. Y esto es muy importante en nuestra vida, particularmente en nuestros tiempos. La apostasía es ya demasiado evidente, tal vez no hace falta o no sería muy largo hablar de ella o de los efectos que la apostasía tiene, pero podemos ver cómo en general la gente se comporta de una manera muy mal. Por eso sorprende hallar que entre nosotros aún no se comprenda la maldad de la gente, la maldad del hombre. El hombre ya de por sí, por la caída, por el pecado original, tiene esa tendencia a la maldad, pero es exacerbada aún más por la falta de fe, por el alejamiento de Dios, que es la apostasía, que es lo que estamos viviendo hoy. Por eso la maldad es como que se expande exponencialmente. Cada vez vemos gente más mala, cada vez vemos más mal en el mundo. Y aún pensamos que esta gente mala pueden ser raras entre nosotros. Es todo lo contrario. Cada vez estamos viendo que hay más gente mala y que el mal se presenta de una manera ya evidente, no escondida, sino que es patente. Vuelvo a insistir, ¿dónde viene la falla de no comprender esto? La falla viene de ignorar el inmenso alcance que tiene el dogma del pecado original,
de no comprender bien el pecado original, la maldad innata con la cual viene el hombre, esa inclinación a hacer el mal, y eso es algo que está expuesto en la Iglesia, lo ha definido clarísimamente la Iglesia. Se puede recurrir al Denzinger y estudiar sobre el pecado original, si alguien necesita estudiar sobre el pecado original y ver la maldad intrínseca que tiene el hombre, pero más aún proviene de la sorpresa de ver todo este mal que nos rodea, más aún proviene de ignorar el devastador efecto que ya está produciendo entre nosotros esta verdad bíblica de los últimos tiempos que San Pablo expone en la segunda Tesalonicenses, que es llamada la apostasía. Esto exacerba el mal, lo hace más grande, lo hace manifiesto. Indudablemente, ante la inminencia de la parusía, sabiendo que las cosas desembocan en la venida de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está por venir, y que nuestro Señor Jesucristo cuando venga va a desterrar el mal de la tierra, los efectos de la apostasía sobre la humanidad reinan desenfrenadamente. Es como que la apostasía es la que manda en este momento y hace estragos por toda la humanidad. Y eso se puede ver, basta salir un ratito a la calle y ver la humanidad como está. La apostasía entonces tiene una parte buena, se podría decir, una parte alentadora, porque es la culminación del misterio de iniquidad. Eso lo dice clarísimamente San Pablo en la segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 6. La culminación del misterio de la iniquidad, y eso nos da a nosotros esperanza, nos da alegría. El hecho de que haya apostasía, para el buen cristiano, para el buen entendedor, para el que vive en gracia de Dios, significa eso, el final del misterio de iniquidad. Y a la vez, la parte negativa de la apostasía, el clima favorable para la desembosada aparición del anticristo. Es el clima que tiene que haber, no puede haber otro clima que la apostasía para que se manifieste el anticristo. Y evidentemente después de la manifestación del anticristo y después de que haga todo lo que tiene que hacer, vendrá nuestro Señor Jesucristo. Nuestra formación, como hemos sido criados, como hemos sido llevados adelante por todos, por nuestra familia, por la sociedad, por los elementos buenos y malos que hemos recibido en nuestra formación, nos lleva a pensar que es caritativo creer en la bondad del hombre. Todos los hombres son buenos, llegamos a pensar o queremos pensar que es así, pero no es así. El pensar que todos son buenos, sería una falta de caridad para con el ser hombre. Mejor es pensar que todos somos malos y que necesita ayuda. En tal creencia, en pensar que todos los hombres son buenos y que por lo tanto no necesita ayuda porque esa persona es buena, en eso consiste precisamente la herejía pelagiana, condenada por la Iglesia, y la que llevó y la que lleva a tantos males que hoy podemos ver. En el creer que todos somos buenos y que todos podemos salvarnos por nuestra propia bondad. Eso es una herejía que la combatió la Iglesia Católica. No es que el hombre se levante cada día pensando en hacer el mal por puro gusto. Es que el hombre no solo está naturalmente entregado a su propia inclinación depravada, como ya lo dijimos, que no se borró con el bautismo, vuelvo a insistir en esto, hay que ver el pecado original, hay que ver qué significa el bautismo, no borra la inclinación al mal, sino que está rodeado por el mundo enemigo del Evangelio, cosa que la Iglesia ha predicado siempre en sus 2000 años de existencia, siempre ha luchado en contra del mundo como enemigo de Dios, enemigo del hombre, y más aún en los tiempos en que vivimos, exacerbado por la gran apostasía en la que estamos. Esa realidad, no podemos escapar de esa realidad, tenemos que tenerla presente. Y expuestos, esto significa estar expuestos
a una influencia del maligno que es cada vez más insistente, que es cada vez más predominante, hasta que se desemboque todo, ciertamente, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. La influencia del maligno es cada vez mayor o peor o insistente. Por eso, si nuestros juicios humanos son falibles, más aún lo son en estos tiempos, por todas esas cosas, por todas esas influencias que tenemos. Por eso podemos decir que nuestro juicio humano estará siempre impregnado de esa malicia y también de la influencia que recibimos del mundo, de la apostasía, del maligno, etc. De ahí que todos necesitamos, y más que nunca, nacer de nuevo, renovarnos constantemente en el Espíritu por el contacto con la divina persona del único Salvador en la Santa Misa, mediante el don que Él nos hace de su palabra, la Sagrada Escritura, y de su cuerpo y de su sangre redentora en la Santa Misa. De ahí la necesidad constante de vigilar y orar para no entrar en la tentación, pues apenas entramos en la tentación somos vencidos. De ahí la necesidad de hacer penitencia mediante el arrepentimiento para el perdón de los pecados, como dice hoy en el Evangelio San Juan el Bautista. En la etapa final del Adviento, una lección de inmenso valor para el saludable conocimiento y desconfianza de nosotros mismos y de los demás. Los abismos de la humana ceguera e iniquidad. Eso es lo que nosotros debemos tener presente. Humana ceguera e humana iniquidad, que son enigmas impenetrables para nosotros, pero que en el Evangelio están explicados con claridad transparente. Al que haya entendido esto, al que se considere bendecido por no tener esta ceguera o ¿no? esta inclinación a la iniquidad, la humildad se le hace luminosa, deseable y fácil, porque sabe que esos dones, el entender esto, vienen de Dios. Y se hace cada vez más humilde. El momento de arrepentimiento por nuestra maldad, por todo lo que hemos hecho en el pasado. El momento de arreglar las cuentas de Dios, con Dios, es este. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga en la parucía, ese momento, ese tiempo, no será para pedirle disculpas. Allí el juicio será inmediato. Allí habrá juicio. No es que nuestro Señor Jesucristo se aparece para decirle, oh, perdón, yo me equivoqué, pido disculpas. Ese momento es ahora. La epístola de San Pablo, que estamos tratando hoy, primero a los Corintios, capítulo 4, el versículo 5, culmina con un eufemismo que es obvio. Dice así San Pablo, y entonces, es decir, cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo, a cada uno le vendrá de Dios su alabanza. Cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo, entonces, cada uno tendrá su parte de la alabanza y su recompensa de parte de Dios. Está siendo aquí San Pablo irónico. Irónicamente habla solamente de la alabanza, como si solamente al venir nuestro Señor Jesucristo fuera a recompensar a los buenos, mientras que deliberadamente deja de lado la culpa y el castigo que vendrá sobre muchos. La deja deliberadamente y es irónico aquí San Pablo por ser esta una elemental conclusión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.